¿Cómo está, Master Polito? Bien y duro. No, Panahashi. ¿Cómo está ahí, Panahashi? Ya pues, Sandor, ya antes de comenzar, a los que están acá en la sala, me hicieron una petición expresa, directa, el vicerrector. Tomen atención, escuchen. No podemos, por orden del ministerio, tener aforos que no cumplan con lo mínimo de la clase. ¿Y eso qué implica? Que cada alumno tiene que estar en un micrófono si es que hay micrófonos disponibles. Creo que no es necesario que yo les diga dónde sentarse. Me imagino. Me imagino. Pero mientras existan micrófonos, por ejemplo, ahí hay uno, en esa fila atrás hay tres más, ahí hay dos. Mientras existan disponibles, no pueden haber separados para la interacción con los alumnos de Zoom. Por favor. Ahí sabe, está cumpliendo, está todo cumpliendo todo, estoy cumpliendo. Oiga, ¿y el número dos? Por eso, pues. Pero Oiga, profe, ¿se echó el micrófono? no, no, lo había pagado, lo había pagado. Ah, Gracias. ya, ya, ok. ¿Y cómo se llama? ¿Pero cómo es? ¿Sandor o Sandor? No, Sandor, si no me hubiese dicho, si lo conozco hace años, po. Pero si no me hubiese dicho, po. Yo creo que me hubiese dicho. ¿Sí? Sí, no, no, si es que no necesitan estar juntos. A lo que veo es que si es que quedan desocupados micrófonos, a eso voy. No, sí. Pero mientras existan algunos desocupados, tiene que haber gente, a eso voy, solo eso. Y tienen que mantener su distancia, ustedes saben, con sus cuidados. ¿Sí? Perdón. Sí, no, pero es del po. Sí. Oiga, pues, oiga, ese micrófono es suyo, pues. Está claro que ese micrófono es suyo. Pero con enchúfese, ya, ya sí. Es que, como les dije, me pidieron por favor que mientras existan micrófonos disponibles, tienen que estar alumnos ahí. Si se acaban los micrófonos, no hay ningún problema. Se pueden sentar donde ustedes quieran, manteniendo siempre el aforo, por favor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. No sé si me falta alguno. Sí, mi colega, ¿me falta alguno? ¿No? Ya están todos ocupados. Y ahora sí partamos. Ya, primero lo de siempre. Si se escucha bien, por favor, los que están en Zoom. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Súper bien, profe. ¿Sí? Ya, eso es lo primero. Dígame. Sí, lo subí hace un ratito. En el metacurso nuestro, en la unidad 2. No sé si por ahí se ve. Un poquito más abajo. ¿O no? A ver. ¿Sí está? Sí, ya. Entonces, para comenzar, primero, antes de cualquier cosa, siempre cosas logísticas, cosas prácticas, para que por favor estemos lo más alineados posible. Primero, primero, vieron que subí un pequeño cuestionario, eso es la formalidad, porque ustedes saben que igual les quiero tirar un puntito a quienes fueron. Pero vieron que subimos con el profesor Martínez, que es con el que hacemos todas las evaluaciones, vieron que subimos un formulario para la charla de Merton y una forma de disimular las décimas que les vamos a dar por haber participado. ¿Ya? ¿Lo vieron o no? ¿O no mandé? Pero les llegó el mail, po. Vieron que existe, que está, que hay un formulario ahí. Sale ahí en el nombre, pero hasta el domingo. Entonces la idea es que con calma se motiven, ojalá lo puedan ver y tengan décimas, en el fondo que puedan participar. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Lo va a hacer? ¿Usted fue a la charla o no? Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero es una oportunidad pero increíble. ¿Pero alguien fue? ¿Alguien fue? Sí, ¿cómo lo encontró? Sí.
A ver, sí, sí. No, es que los primeros minutos estaba en clase, entonces estaba viendo las dos, pero después estuve viendo, y interesante cómo iba mostrando la evolución del mercado financiero y cómo iba Sí. variando en distintos lugares. Eso yo lo encontré genial y que él lo contara de primera fuente. Él lo decía, bueno, nos juntamos y creamos el modelo y después, no sé, el sistema en Europa con el tipo de cambio cambió por este sistema. Yo lo encontré súper interesante y lo contaba él de primera fuente. Eso yo lo encuentro genial. Pero bueno, a los que fueron lo pueden responder, los que no, está el video en el fondo. Ustedes saben que bastante poco, el que lo quiera ver lo hace, lo importante es que puedan tener décimas y que sigan participando lo más posible, ¿ya? Eso es lo más importante, que aprendan, da lo mismo el cómo, el cuándo, pero que aprendan y que puedan dar su 100%. ¿Estamos? Ya. Qué bueno que esté sentadito para que esté concentradito. Bien. Todo lo adicional de décimas son para controles de ejercicios. Son como los controles de lectura. Que, tal cual, se va a sumar, vamos a tener un total de décimas acumuladas todas en el semestre y se van a ir sumando primero al control 1 hasta que llegue 7, si quedan algunos hasta el control 2, así. Entonces, no, pues, ¿qué dice el programa? ¿Pero qué dice el programa? Ay, que me hace perder tiempo, Cal. Oh. Ay, que me hace perder tiempo. No, ahí está. Ahí está. Oh. ¿Dónde está? ¿Me mandó un mail o no? Ya, te lo farreo. Ya, listo, estamos claros. Solo quería dejar en claro eso. Quería dejar registro eso, ¿ya? Ya, listo, partamos. Lo primero que quería que ustedes tuvieran muy clarito era el tema de esas décimas que tienen disponibles para todas las secciones que les ofrecimos esto, que son las secciones del profesor Martínez, que él tiene 2 o 3, si no me equivoco, y nosotros tenemos otras 3. Entonces, para todas nuestras secciones, para que sea igualdad, los que fueron a la charla y puedan responder ese cuestionario, pueden optar a décimas para poder seguir aprendiendo. Eso es todo, ¿ya? Primero. Segundo. Ya, pues, ¿qué? ¿Qué cosa? Ah, sí, ya, no se preocupe, cualquier cosa me avisa. Tienen hasta el domingo y están todas las instrucciones, es un cuestionario chiquitito, súper básico, que en el fondo lo único que queremos es que demuestren que estuvieron ahí, listos, está el video además. Ya, antes de partir, ¿en qué estamos? Ahora para ponernos un poquito más serios. ¿En qué estamos? ¿En qué parte del curso estamos? ¿Dónde estamos avanzando? Recuerden que aquí lo más importante es que no sean clases sueltas, que... oh. La idea es que no sean clases sueltas, que sean materias diferentes, sino que simplemente esto tenga un hilo conductor durante todo el semestre. Dígame. Vimos en un inicio matemáticas financieras y Ya, después lo aplicamos al sistema de pensiones perfecto. y sería vimos también lo que aprendimos en matemáticas financieras fueron anualidades, pero añadiendo crecientes, cambio los Exacto. TAFI. Vimos flujos periódicos, aprendimos, logramos aprender y le dimos como una segunda interpretación a lo que ustedes ya sabían. Muy bien. ¿Ve? 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 ¿Escuchó? Ya, exactamente, eso es lo que nosotros llevamos hasta ahora, y dentro de nuestro curso, para que ustedes ya se vayan haciendo un pequeño mapeo mental, vamos a ver ciertas unidades hasta la prueba 1, que viene después, valorización de instrumentos de renta fija, valorización de instrumentos de renta variable, y vamos a alcanzar a ver una clase de criterios de evaluación de proyectos. Hasta ahí llega la prueba 1, ¿ya? ¿Están claros? Los primeros son herramientas, todo lo que se ve hasta la prueba 1 son herramientas. ¿Para qué? Para que de vuelta de la prueba 1, que justamente es en la semana de pausa, la semana siguiente es pausa, ¿no es cierto? ¿Cuándo es la de pausa? ¿Cómo? Sí, esa, justo el sábado anterior, así como para que se lancen, pero hasta ya. Después de ese día sábado, dan la prueba de finanzas, que va a ser de una dificultad muy alta, ustedes ya lo saben, lo hemos visto todo el semestre, están claros con eso. Después de eso tienen la semana de pausa y volvemos con toda la energía para criterios de evaluación de proyectos a full, con flujos, con análisis, etcétera, etcétera. A ver la segunda patita del curso. Ahora, mientras tanto, tenemos que ver esto. Instrumentos de renta fija.
Cuando yo les digo instrumentos de renta fija, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quiere decir algo? ¿Alguien? Shh, ya, pero concéntrese, concéntrese. ¿Sí? Dígame. De que te entrega el instrumento no puede cambiar en el tiempo, como por ejemplo los bonos. ¿Ya? Sandor, dígame. Renta fija es que conocemos los flujos que nos va a dar el activo de antemano. Por ahí va. Ahí eso es lo más preciso. Nosotros, para que podamos ir entendiendo a nivel macro esta cuestión, nosotros tenemos que aprender cuánto vale financiarse con terceros o financiarse con los propios dueños. Eso es lo que hace un buen financista. Una persona que entiende bien las finanzas debe saber cuánto vale financiarse con terceros o financiarse a través de los propios dueños. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros financiamos con terceros, vamos a tener el primer gran supuesto para ver esta materia. Financiarse con terceros, uno puede pedir créditos, puede pedir deuda, lo que sea, etcétera, etcétera, y vamos a tener el primer gran supuesto. ¿Cuál? De que la forma de devolver el pago es conocida, fija y cierta. Ese es el primer gran supuesto. La forma de devolver el pago es conocida, fija y cierta. En cambio, cuando uno le pide dinero a los socios, ¿cómo no le puede pedir dinero a los socios ustedes que ya terminaron 2 cursos de contabilidad financiera, en intro y en cuenta financiera en sí? Dígame. Exacto. Haciendo una emisión de acciones. Y cuando uno emite una acción, ustedes, cuando compran una acción, ¿por qué la compran? ¿Qué incentivo tienen para comprar esa acción? Uno, los dividendos. Bien. Ah, espérame, alguien está levantando la mano. José, dígame. Que me puede generar una rentabilidad a futuro. ¿Qué cosa, perdón? Que me puede generar una rentabilidad a futuro. Ya, y esa rentabilidad, ¿cómo la puede generar? Por 2 razones. Una, como la dijo Carlos, que era porque puede generar dividendos, y la otra, Porque aumenta el valor de la acción. porque aumenta el valor de la acción. El cómo puede aumentar lo vamos a dejar para un poquito más adelante, Finanzas 2. ¿Ya? El valorizar acciones así un poquito más profundo a la tasa de interés. Por ahora, nosotros vamos a saber de que lo que genera o el valor de una acción, lo que me va a rentar es incierto. O, en otras palabras, es variable. O ustedes me van a decir que el dividendo que paga una empresa es cierto. No es cierto. No es certero, a eso voy. No es conocido. ¿El dividendo de qué depende? De la utilidad y de la política de dividendos. Si una empresa tiene pérdidas, probablemente no pague dividendos. Puede que pague, pero probablemente no. Y si es que tiene utilidad, depende de la política. A lo mejor la política de dividendos es no entregar dividendos. O a lo mejor es entregar 100% de dividendos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si ya vamos alineando un poquito las cosas, siempre que uno pide dinero a los socios, es decir, una emisión de acciones, ese mercado en donde se transan las acciones se llama mercado de renta variable. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, justo después de esta unidad. En cambio, el mercado, y ahora les voy a explicar cómo interactúan todos estos entes, el mercado en donde la gente pide dinero a terceros se le llama mercado de renta fija. ¿Por qué? Porque los montos que uno va a comprometerse a pagar son montos ya conocidos. Puede que los pague, puede que no los pague por distintas razones. Puede que no los pague porque soy sinvergüenza y probablemente nunca más me van a prestar plata. O puede que no los pague porque no pude, porque mi flujo de empresa no le dio para pagar. También puede pasar. Y mientras más riesgosa sea la empresa, lo que uno va a exigirle de pago de vuelta va a ser mayor, y eso es bastante intuitivo, eso ustedes ya lo van asociando. Por lo tanto, nosotros hoy día vamos a ver la gran mayoría de instrumentos de renta fija que existen. Vamos a ver cierta estructura de renta fija. Y cuando yo les digo
que alguien compre un bono. ¿Qué significa? No tienen por qué saberlo, porque ahora yo les voy a explicar. ¿Pero qué significa? ¿Qué está comprando? Dígame. Exacto. No sé, Sandor, si quiere decir algo. Uno no se escuchó, pero supongo que era como algo como deuda o obligación. ¿Lo puede repetir? Pero espera unos segundos. Una Ahora. serie de flujos futuros. ¿Sí se escuchó? ¿Sí? ¿Sandor se escuchó? ¿Bien? Sí, ahí ¿Sandor? sí. ¿O Sandor? No sé, ya no sé. Ya. Exacto. Uno cuando compra un bono adquiere flujo futuro y ahora les voy a explicar. Comencemos con nuestra diapositiva. Eso que está ahí, son bonos históricos. Bonos. Para que se hagan la idea, físicamente eran así. Uno compraba así como un diploma, aunque parezca, no, más que un diploma, es que era un certificado, en donde uno iba y decía, mira, yo tengo 1.000.000 de pesos y voy a comprar un instrumento que me va a rentabilizar algo. Uno por comprar pagaba ese 1.000.000 de pesos y le daban este diploma que tenía estos cuadraditos abajo. Y esos cuadraditos que uno iba, después iba a la empresa que les había vendido esto, iba y los canjeaba por un flujo, por dinero. Uno puede decir, mira, ¿saben qué? Yo tengo 1.000.000 de pesos y quiero saber dónde los puedo dejar. Los quiero ahorrar. Voy al banco y digo, mira, ¿saben qué? Tengo 1.000.000 de pesos, te voy a comprar un instrumento que paga flujos futuros de tanto. Listo, a uno le daban un diploma como este y decía, cada vez que este se cumpla la fecha que ahí aparece abajito, usted viene de vuelta, entrega ese cupón, entrega ese documento chiquitito, se lo timbran y le pasan el dinero de vuelta. En otras palabras, uno compraba un flujo futuro. Eso era. Lo que a nosotros nos interesa acá, en esta unidad, primero es que entiendan cómo funciona el mercado de renta fija, primero. Y vamos a terminar haciendo análisis bastante más profundos, como los que, de acá se los quiero explicar. Los grandes objetivos de hoy son entender cómo funcionan los mercados financieros y los instrumentos de renta fija, que eso es donde vamos a estar gran parte de la clase de hoy. 2, identificar los distintos tipos de bonos y sus principales características. Los bonos típicos. Y quiero que salgan de esta clase entendiendo la lógica, que ustedes digan, oye, pero ¿y qué pasa si yo quiero un bono, o da lo mismo un bono, quiero pedir un crédito que pague puras cuotas distintas? Puede ser, puede ser. No tiene por qué ser igual. Lo que pasa es que nosotros les enseñamos a ustedes los clásicos, los que antiguamente más se usaban. Ahora me atrevería a decir que los que más se usan son un traje a medida. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ustedes, antiguamente uno pedía un crédito y eran todos de cuotas iguales y listo? Eran todos así. ¿Y qué pasa si ustedes tenían, no sé, una agrícola y piden 10 millones de dólares y tienen que empezar a pagar cuotas todos los meses, pero la agrícola empieza a generar dinero en 3 años más? No sé si alguien conoce el rubro agrícola, pero cuando uno empieza a plantar, no menos de 3 años. Esos 3 años teníamos que igual pagar las cuotas, probablemente del dinero que nos pasaron, lo cual es una ineficiencia financiera terrible. Por lo tanto, ¿qué es lo más lógico ustedes como gerentes de finanzas de esa empresa agrícola? Decir, oye, ¿y por qué no mejor me das 3 años de gracia? En vez de yo ir pagándote y no pagando, no tiene sentido pedir un monto mayor para pagar las primeras cuotas. Por lo tanto, ahora las deudas generalmente, cada vez más, son un traje a medida. Generalmente. Yo les voy a explicar acá los casos generales, genéricos, para que ustedes cuando salgan al mercado laboral, que cada vez es más desarrollado, ustedes tienen que pensar de que son profesionales que van a salir a un sistema financiero extremadamente competitivo, donde está muy, muy desarrollado. No se tienen que preparar para lo que yo les digo. Tengo que prepararlos para que cuando salgan ya haya avanzado el mercado y ustedes tengan la capacidad lógica de ir adaptándose. ¿Y eso a qué se viene? Actualmente no es tan así, pero como yo lo veo, es que en cualquier momento todos los créditos van a ser un traje a medida. ¿Por qué? Porque va a haber más gente con el conocimiento de ustedes, en donde ustedes van a poder levantar la mano y decir, oye, pero si estoy pagando en intereses 10, podría pagar 8. Y esos 10, ¿y qué pasa si esos 10 son millones de dólares y se ahorran 2 millones de dólares y ustedes se ganan una comisión del 10% por cada ahorro? Van a decir, oye, no hagamos el crédito así, hagámoslo de otra forma.
hagámoslo más eficiente. Hacia eso va a ir orientado los instrumentos de renta fija, ¿ya? Lo tercero es aprender a valorizar distintos bonos, eso es en realidad bastante mecánico. ¿Cómo se valoriza cualquier instrumento de financiero en el fondo? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Pero levanten la mano y su micrófono. ¿Quién lo dijo? Dígame. El valor presente de su flujo futuro. De los flujos que genera. Eso es. Eso es. Da lo mismo si es una acción, da lo mismo si es un bono, da lo mismo lo que sea. Si es un proyecto. Oiga, pues. Da lo mismo si es un proyecto. Cuando nosotros pasemos a la unidad de evaluación de proyectos, adivinen cómo lo vamos a valorizar. Valor presente de los flujos que genera. Siempre. Esa es una premisa financiera. Por lo tanto, ¿cómo creen que se van a valorizar los bonos? Valor presente de los flujos que va a generar. Listo. Y la última parte, aquí nos empezamos a poner un poquito más serios. Porque ustedes, ¿cuál era el objetivo de aprendizaje en contabilidad financiera, el ramo anterior? ¿Se acuerdan cuando en las pruebas de los bonos, cuál era lo típico que les preguntábamos? La tasa de interés subía, ¿qué pasa? El valor cambiaba y cómo afectaba en su contabilidad. ¿Tenían un activo que vale más o que vale menos? Listo. Y ustedes tenían que saber si es que vale más, cómo lo ajustaban. Si vale menos, cómo lo ajustaban. Eso es contabilidad pura. Pero ahora ustedes son profesionales un poquito más, tienen más contabilidad en el cuerpo, tienen más peso en esta cuestión. Me van a decir, ya, pero profesor, ¿y qué pasa si yo tengo un bono que cuando cambia un 1% la tasa de interés, el valor se va pero a la punta del cerro? Uy, sorry. ¿El valor se va a la punta del cerro de abajo? Me imagino que ustedes me van a hacer esa pregunta. ¿O qué pasa si la tasa de interés baja mucho, el valor del bono va a subir muchísimo? Eso es lo que vamos a empezar a aprender a hacer, po. Análisis más financieros, po. Que ustedes me puedan decir, oye, profesor, es que la duración del bono, porque esa es la unidad de medida, la duración del bono es mucho más corta. Por lo tanto, nos conviene tener este instrumento de acuerdo a las preferencias de los dueños, porque les gusta estar menos expuestos a variaciones de la tasa de interés. Eso es un análisis más financiero. No solamente que nosotros sepamos son flujos, se traen a valor presente, si está bien, si eso lo tienen que saber. ¿Y qué afecta? Vaya, sube la tasa de interés, el valor del bono baja, si baja la tasa de interés es porque en el mercado le exigen menos, la tasa del valor del bono sube, está bien. Pero ustedes tienen que hacer análisis más financieros. Si cambia un 1% la tasa de interés, ¿cuánto varía el precio del bono? Eso es lo que tienen que empezar a saber. Ahora, lamentablemente, yo aquí quería sacarle más punta al lápiz y no me dejaron. Entonces vamos solamente a calcular la rentabilidad total. Yo le hubiese enseñado a ustedes cosas que, por lo menos a mí me lo enseñaron en el magíster y yo encuentro que tienen que saberlas, que es, por ejemplo, oye, pero calculemos cuánta rentabilidad ganamos por la variación de tasa. ¿Y cuánta rentabilidad ganamos por pasar el tiempo? Bueno, para el que quiera, por último, nos podemos juntar así como a explicarle esas cosas, que creo que es muy bueno que sepan acá, en instrumentos financieros. Eso es netamente álgebra, pero poder aplicar una buena base matemática que ustedes tengan, ahí cuando estén con Manolo. ¿Con quién tuvieron las matemáticas? Fue Celíaco, ¿no? Con Manolo, una máquina. Ya. Ahí, cuando tengan esa base muy sólida algebraica, la puedan implementar a los conocimientos financieros. Esto que está acá es lo que vamos a ver. Comencemos. Lo primero que hay que saber en esta cuestión, algo que me encanta, historia. Vayamos a la pizarra. Una empresa quiere hacer proyectos. ¿Me va siguiendo? Me va a preguntar cualquier duda. Una empresa quiere hacer proyectos. Y ahí entran ustedes como profesionales. Les van a decir, oiga, ¿cómo nos financiamos? Usted le va a decir, pide un crédito al banco. No, por favor, si dicen eso así, sin ningún análisis, por favor, no me cuenten que dijeron eso. Van a decir, ya, coticemos. Si uno pide un crédito al banco, más o menos, muy genérico, ¿cuánto cuesta una tasa anual? ¿Qué? Pero dígalo más fuerte, pues.
Pero un crédito, Sí, pues. sale más como el 6%, ¿no? Ya, pues, exacto, ¿eh? Ya me están bajando, ya. Ya, no sé, 10% al año. 10%. Ya, puede costar, estoy dando un número muy genérico. Si uno quiere guardar dinero en el banco, esto no sé si los dije a esta sección, pero si uno quiere guardar dinero en el banco, ¿cuánto da un fondo mutuo? Es decir, algo que renta fijo. ¿Cuánto rinde? ¿Alguien sabe o no? Pero pongas un... No, alrededor del 1% nomás. ¿No es cierto? En su momento habrán rentado un 2,5, 3, ahora por la situación país, un fondo mutuo de renta fija, porque esto es una renta fija, el banco debe dar, yo creo que sí es que el 1. Pongámosle el 2. ¿Ya? 10% venir, 2% ahorro. Ahí empezó una cuestión, los gerentes de finanzas empezaron a decir, oye, pero yo conozco gente que quiere ahorrar. Y cuando va al banco, el banco les da un 2% de rentabilidad, y cuando yo quiero pedirle plata al banco, el banco me la presta, la misma plata de él me la presta al 10. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué? Y exacto. Y empezaron a saltarse los intermediarios financieros, como los bancos. Pero esto, es decir, cuando la empresa necesita dinero, saltarse un intermediario financiero cuesta muchísimo. No porque cuesta porque sea difícil, hay que ir a correr, no. Es porque para que una empresa pida dinero directamente y gente de la nada le preste, es muy raro. ¿Qué creen que tiene que pasar? O si yo les digo, ¿quién puede hacer eso? ¿Cualquier persona puede ir y pedir plata o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que de aquí a que le presten es muy difícil. Pero si usted se para en la calle y dice, oye, necesito plata, le ofrezco una tasa de interés, y por mucho que sepan de finanzas, ¿ustedes creen que les presten? No sé. A lo mejor si ustedes son personas extremadamente creíbles, les prestan, pero yo creo que así todo les van a castigar, pero muchísimo, con una tasa de interés más alta, y en el fondo a ustedes les va a terminar igual convenir pedir al banco. ¿No es cierto? ¿Me van siguiendo la lógica? Entonces, la empresa dijo, no, yo no soy cualquier compadre. Yo soy alguien que comprometo que voy a pagar bien, que la utilidad está prácticamente asegurada. Y llamaron a unos compadres que, ¿cómo se llaman? Empezaron estos compadres a crearse las clasificadoras de riesgo. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué hace una clasificadora de riesgo? ¿Qué cree? Dígame. Explican el riesgo de que tienen de no pago la empresa. Exacto. Aunque parezca así como simple, es una cuestión sumamente importante, porque de ahora en adelante que se empezó a funcionar este mercado, porque esto era un mercado que no existía, un mercado, gente que interactúa entre ellos para hacer algo, un mercado que no existía para esto, empezaron estos compadres a ser como ministros de fe. Esos compadres ponen la firma y dicen, sí, yo aseguro que este compadre es más o menos riesgoso, es poco riesgoso, es muy poco riesgoso, es muy riesgoso, etcétera, etcétera. Estos compadres empezaron a ser, pero extremadamente necesarios en este mercado. Miren el comentario que les voy a decir. ¿Qué pasa cuando esta empresa la clasifican mal? Sube la tasa o ni siquiera les van a prestar. Por lo tanto, la pega de estos compadres es clave para que la empresa pueda endeudarse. Lo dejo en otro contexto un poquito más práctico. ¿Qué pasa con los países? No sé si ustedes saben, pero los países siempre están emitiendo deuda. De repente son deudas más chiquititas, de repente piden un crédito chico para prepagar otro, o de repente hacen una deuda estructural bastante grande. Por lo tanto, todos los meses, no sé si ustedes sabían, estos compadres
analizan la clasificación de riesgo del país. ¿Y qué creen que va a pasar con eso? Cada vez que cambian la clasificación y se la mejoran o la empeoran a un país, equivale a una cantidad de millones que ustedes no se imaginan. Porque significa que en vez de endeudarse el país al 8%, se van a endeudar al 9%. Y ese porcentaje de variación, pero mueve totalmente la aguja de cuánto se van a endeudar. Imagínense lo interesante. ¿Qué pasó en Chile? ¿O qué creen en el fondo que pasó con las clasificadoras de riesgo al final del 2019? Ya no son tan chicos como van a abordarse de eso. ¿Qué pasó? ¿O qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó con las clasificaciones? Que los pusieron en una peor situación porque Chile está en una peor situación, entonces las tasas aumentaron para Chile. Exacto. En ese momento Chile estaba, si no me equivoco, en AAA menos, que es extremadamente bueno, por lo menos para el barrio es un lujo, y pasó como a AA menos, que es como 3 peldaños menos, en 3 meses. O sea, si se endeudaba al 10%, ahora cada vez que se iba a endeudar al 15%, por decir monto, como caricaturizando la situación. Eso es. Por lo tanto, bueno, en ese momento también, no sé si ustedes se acuerdan, lo pueden buscar, el ministro de Hacienda está así, está vuelto loco, pues hicieron una petición, un reanálisis, una situación que cómo podía caer tanto en tan poco tiempo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este mercado empezó a ser bastante más movido de lo que uno cree. ¿Ya? Incluso las empresas ahora, las grandes empresas y los países, cada vez que piden dinero, es como difícil que lo pidan directamente a una institución financiera. Sino que las grandes empresas pueden ir y pedir directamente, quieren ir y pedir directamente a terceros y saltarse el intermediario. ¿Quién hace? Ah, bueno, ¿ustedes saben cómo se llaman estas tasas? Cuando ustedes van al banco, hoy la hora anterior pasé una vergüenza, pero yo sé que ustedes son más. Y uno va al banco y ven estas como pizarras de género con unas letritas. ¿O no? O ya no es así. Pero antiguamente era así, porque eran como como cuando uno, en esas fotos carnet que uno ponía el nombre y pone las letras, las va poniendo. No sé si alguna vez han sacado, bueno, eran unas pizarras en donde uno va poniendo los números y antiguamente se hacía la apertura del día con las puntas. Y esas tasas se llaman tasa de colocación y de captación. Y de colocación. ¿Por qué son tan importantes esas tasas? Cuando ustedes entren al banco, y se los digo, bueno, ahora que lo pienso, seguramente hay una pantalla mostrando eso, pero dígame, el número 2. ¿Qué cosa? Que de ahí se sacaba la TIR, ¿De qué? del bono. Eh, sí, pero es que esto no va orientado para allá. Estas son las tasas, ¿por qué? Porque cada sucursal tiene tasas de colocación y captación que pueden ser distintas. Captación es cuando el banco capta dinero, es decir, lo que ofrece a la gente que quiere ahorrar. Y tasa de colocación es cuando el banco coloca el dinero, es decir, a la tasa a la cual está prestando. Se los dejo así, ojo, cultura general, para que lo tengan. ¿Ya? Esas son las tasas a las cuales el banco pide, el banco presta, etcétera, etcétera. Empezó a existir un mercado bastante más desarrollado de esta cuestión llamado instrumentos de renta fija. No sé si me falta algo más, parece que no. Ya, volvamos a la diapositiva. Primero, como les dije, el mercado de renta fija, vamos a ver 4 grandes puntos. El primero, cáchense esto, es aquel que se emite el instrumento financiero por primera vez. Esto que está acá, mercado primario. Pero miren la cuestión que les voy a decir. ¿Qué creen que empezó a pasar en la práctica? Una persona como ustedes tenía unos ahorros, unos pesitos, ya no sé, 1 millón, ya, 1 millón. Va y en la última emisión de bonos de Codelco ofrecía un 6%, que es bastante más del 2% que es meter la plata en el banco. Y la probabilidad de no quiebra es prácticamente cero, o sea, de quiebra es prácticamente cero, por lo tanto, que lo que uno hace ya, compra un bono que me va a rentar un 6% al año. Bien. Es un bono a 10 años. Han pasado 3. Y ese bono ahora es mucho más rentable. En estricto rigor, cuando uno compra un bono, ¿qué compra?
¿Qué compra? ¿Qué? Flujo futuro. Eso es lo que uno compra. Por lo tanto, si es que los flujos futuros, después de 3 años, son muy rentables, y ustedes lo compraron en 1.000.000, y a lo mejor lo pueden volver a vender en 1.000.000 y ya han recibido cuotas, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con ese bono? Lo pueden vender. Y se vende se llama de mano en mano, de hecho por eso se llama ahí, se vende de mano en mano, a través también de una mesa de dinero, pero se pueden vender, se pueden transar. Ese mercado está creciendo, pero de una forma gigantesca en el último tiempo. Ese es el mercado secundario. Cuando gente compra ciertos instrumentos y ve que empiezan a subir mucho de valor en el tiempo, porque es algo muy rentable, muy, muy solicitado, ese es el mercado secundario. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Allá arriba? ¿Sí? ¿Número 2? ¿Sí? No, pues no se dé vuelta, pues. Sí. Ya. 3. Otra forma que existen, otra forma que existen, el emitir instrumentos que paguen algo fijo, los vamos a clasificar acá. Deuda soberana. ¿Por qué? Aquí voy a cachar al tiro los que son un poquito más caperuzos para la economía. ¿Qué son los bonos soberanos? ¿Qué cosa? Pero levante la mano y ponga su micrófono. Los que emite el gobierno. ¿Y por qué los emite y para qué? ¿Cuál es el objetivo? La economía para cambiar el flujo, la cantidad de dinero circulante. Ya, existen muchas razones. Una, por ejemplo, cuando el país o un Estado necesita liquidez para financiar políticas públicas. Eso es una alternativa, bien. O porque de repente quiere emitir un bono acá en Chile para sacar dinero, como también decían, etcétera, etcétera. Pueden haber muchas razones. Pero ¿por qué es tan importante y por qué lo ponemos en un punto independiente? ¿Cuál es el riesgo de no pago de un bono soberano? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Será alto? ¿Será bajo? Depende del país, profe. Ya. Argentina pero es relativamente bajo. Exacto. Incluso me atrevería a decir, cualquier país más o menos serio, es casi cero. Casi cero. Como muy bien dijo Sandor, tenemos en el barrio, tenemos algunos ejemplos no muy decorosos de que han emitido bonos y que no los pagan y queda la cuestión ahí botada o cambian el tipo de cambio, le quitan 6-0, no sé, esas cosas que hace Venezuela. Pero bueno, independiente de eso, existe deuda soberana. ¿Y por qué lo ponemos en un tema aparte? Porque hay muchos países que emiten deuda soberana y que es considerado la deuda con menor riesgo que existe, los bonos soberanos. Se le llama, así, y lo van a ver un poquito en Finanzas 2, de que la deuda del Tesoro, se le llama así en Estados Unidos los bonos soberanos, porque allá existe la Fed, que es el Tesoro de Estados Unidos, como el Banco Central. Se le llama que la deuda del Tesoro o la deuda soberana de Estados Unidos es la tasa libre de riesgo. ¿Por qué? Porque es lo menos riesgoso que vamos a poder comprar en cualquier parte. Tasa cero no existe, pero esto va a ser algo que efectivamente va a reflejar el riesgo que tiene el compadre que me está pagando los flujos. Por eso nosotros los consideramos aparte, acá, que son deuda soberana. Incluso una vez me tocó ver, y esto es un caso más real, que cuando hay algunas family office o algunos empresarios que quieren tener un portafolio más o menos diversificado, para eso hay ciertas teorías, hay ciertas formas que uno puede ver la correlación de los activos, etcétera, y generalmente tener un portafolio diversificado o más o menos diversificado es tener un par de acciones un poco volátiles, otras que son muy volátiles, y siempre tener una parte que es muy fija. Y comprar algo muy fijo no es meter el dinero en un fondo mutuo, sino que es comprar, por ejemplo, un bono soberano, siempre. Ese es el ejemplo típico. Ese es un portafolio bastante tradicional y típico. Tener un porcentaje de, comillas, libre de riesgo, y lo más libre de riesgo que tiene rentabilidad son los bonos soberanos. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Dígame, sí. ¿Por qué tienen tan poco riesgo esos bonos? Porque en estricto rigor, la tasa o el riesgo es de no pago. Y uno podría pensar,
de que un país no pague los bonos, sería muy raro, es verdad. O sea, hay demasiadas cosas en juego. Si es que un país no paga el bono o cae en default como nuestros vecinos al otro lado de la cordillera, tienen consecuencias catastróficas para la economía, porque empieza a caer en default, estos compadres te van a clasificar pésimo, no van a poder endeudarse nunca más, etcétera, etcétera. Solo que hay países que les da lo mismo eso. Chile depende mucho de la deuda externa, por lo tanto, esto se cuida como hueso santo, ¿ya? Entonces, para ciertos países es fundamental mantenerlo bien. Solo como dato, no sé si esto se los dije en algún momento, en alguno de los cursos, pero por ahí por el año 2012 fue la emisión más barata que Chile hizo en la historia. No sé si se lo he comentado o no. ¿No? No, bueno, ya. ¿Por qué? En esa época se necesitaba recaudar dinero para hacer ciertas obras públicas, etcétera, etcétera, y el ministro de esa época, que era Felipe Larraín, habló con el presidente de esa época y le dice, estimado, este es un buen momento para endeudarse, nos vamos a endeudar muy barato. ¿Por qué? Porque la clasificación de Chile era la mejor en la historia, esta. Entonces decían, es el momento para pedir dinero, porque estamos muy bien posicionados y vamos a ahorrarnos los costos financieros gigantescos si es que nos endeudamos ahora. ¿Quién me puede explicar con sus palabras qué es lo que hizo el ministro de Hacienda? Lo único que hacía era salir y proponer devolver con flujos futuros. Literalmente es ir a la bolsa, decir, Chile promete devolver estos flujos. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por estos flujos? Eso era. Y la cantidad que se recaudó fue mucho mayor a la que se pensaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues, pero dígame, ¿pero cómo? ¿Por qué, pues? ¿Por qué? O sea, porque Chile estaba bien posicionado, entonces la gente podía asegurar sus fondos a futuro. Ya, ¿y cómo se ve reflejado eso? Al estar muy bien posicionado, ¿qué? Dígame. Exacto, eso es. ¿Escuchó? Yo creo que vamos a tener que cambiar los números. Ya, exactamente. Chile estaba tan bien posicionado que la tasa que la gente exigía por esos flujos, es decir, gente hacía esto, estaba dispuesta a meter su dinero por una rentabilidad muy bajita. Y si los flujos son fijos, están dispuestos a pagar más por esos flujos. Eso es lo que pasó. Y la cantidad de dinero que se recaudó en ese año, que fue histórico, y yo creo que fue como un oasis muy cortito de nuestra historia. O sea, Chile llevaba 3, 4 años creciendo al 5, 6%, que es muy alto. Les conté que la tasa de interés en esa época, ¿cuánto era? Eso sí se los dije. Sí, de la clase 1. ¿Cuánto era? Alrededor del 5%, la TPM. Y estuvo por 4 años así. 5%, 5,5%, yo me acuerdo de haberla visto a 5,75%. ¿Y por qué puede estar la tasa a ese nivel? Esto ya lo conversamos, pues. Esto es macro, a los que les gusta macro. Ah, no está la Mari. ¿Qué cosa a los que les gusta macro? ¿Por qué la tasa de interés iba a estar tan alta? ¿Qué cosa? Ya no escucho. ¿Quién pues? Es que tenía la tasa muy alta para no tener tanto flujo de dinero en circulante. Exactamente, exacto. El Banco Central tenía la tasa muy alta para no tener tanto dinero circulante porque Chile estaba creciendo mucho. La gente tenía mucho poder adquisitivo muy rápido y necesitaban frenar la inversión porque si no iba a existir inflación. Y estuvimos 3 años así, con el freno de mano puesto, si no la economía se hubiese sobrecalentado y no hubiese pasado lo que le pasó a Brasil por ahí por el 2008. ¿Ustedes cachan lo que pasó a Brasil más o menos por esa época? Brasil venía creciendo al 12%, es una locura. ¿Ustedes han escuchado lo que una vez se le llamó el BRIC? Que era Brasil, Rusia, India y China. Que eran los países, en un momento eran los que tenían un crecimiento tan grande que se esperaba que los próximos 10 o 15 años iban a ser las próximas potencias. Y muchas se fueron desinflando. Ahí China fue el único que siguió creciendo. ¿Y por qué? Porque Brasil venía creciendo a un nivel tan alto, fueron tan ambiciosos, que no tuvieron el coraje, podríamos decir, o el ser conservador, que sí pasa en Chile, de subir la tasa de interés y frenar un poquito la economía, si no se sobrecalienta. Eso es lo que pasa. Pero bueno, en esa misma época en donde Chile tenía una credibilidad muy buena,
logró posicionar bonos a una tasa bajísima, bajísima. ¿Y qué significa eso? Que se endeudó muy barato. En ese pequeño lapsus de tiempo, que fueron algunos años donde Chile crecía bastante, donde en general se le creía bastante a Chile, podemos decir. ¿Y dónde creen que fue ese lanzamiento? ¿Dónde? ¿Dónde se hizo este lanzamiento de emisión de bonos? La Bolsa de Londres. Exacto. ¿Por qué? Dígame. Exacto, porque el mayor respaldo de Chile, el principal bien, si uno ve, por ejemplo, un estado de situación financiero de Chile, el principal activo es un intangible y está en cobre. ¿Y dónde transa esa empresa? En la Bolsa de Londres. De hecho, por eso, ustedes han visto que cuando sube o baja el cobre, ¿en qué se mide? Libras por onza. Esa cuestión de libras no es casualidad, es porque la moneda en donde se está transando es en Londres. Eso es en el fondo. De hecho, ahora está históricamente alto también. Gracias a Dios, si no estaríamos... Ya, ¿quedó claro esto? ¿Estamos? ¿Se está entendiendo el mercado de la renta fija? Sigamos avanzando. ¿Sí? ¿Sandor? ¿Alguna pregunta? ¿O Sandor? No sé. ¿No? Ya. Sigamos. Luego, ahí hay una pequeña definición. Ahí. Entonces nos dice, los distintos instrumentos financieros son clasificados según el riesgo de no pago que estos tienen. Dependiendo de la categoría que tengan, a estos se les van a aplicar distintas tasas de interés. ¿Qué es lo que pasa? Estos compadres son las principales empresas clasificadoras de riesgo del mundo. Como ya les dije, Chile le paga generalmente por lo menos a uno, pero últimamente he visto que los dos entregan el informe, en donde se les dice, compadre, quiero que tú hagas un análisis y comentes cómo está mi situación. Eso lo puede hacer cualquier empresa privada, lo que pasa es que es carísimo. Pero lo puede hacer cualquier empresa y puede decir, sí, efectivamente yo le pongo una nota, por ejemplo, AAA positivo, AA, B, B-, no sé, o lo que sea. ¿Ya? Y estos que están acá son fundamentales. Tengo que explicarles otra parte también un poco de historia. ¿Ustedes saben lo que pasó en el 2008? ¿Qué crisis se vivió en el 2008? Pero no caché quién habló y necesito su micrófono. ¿Sí? Espérense, alguien de los que está en Zoom que lo he pescado ahora, hoy día. ¿Sí? ¿Sandor? ¿Te sabe qué pasó, pues? ¿Qué pasó en el 2008? Los credit default swaps hicieron default, o sea, las hipotecas que están como envueltas en un paquete para hacer inversiones, todas hicieron default y las aseguradoras también, y las calificadoras de riesgo nunca dijeron que estaban malos, sino que, no sé, pues activos que querían estar en C, los tenían en AA. Entonces nadie tomó decisiones bien y quedó la embarrada. Ya, exacto, muy bien, muy bien. Ahora se los voy a explicar yo, porque este mercado falló. Eso perfectamente me encantaría preguntárselo en una prueba. Ojo, lo estoy diciendo. Miren, esto fue lo que pasó. De nuevo, historia. Primero partió por ahí por el 2006. Estados Unidos tenía un presidente bastante rupturista llamado Barack Obama, que de muy buena fe, o por lo menos yo creo que de muy buena fe, empezó a incentivar que cada americano tenga su propiedad. Compra de propiedades. ¿Ya? Para eso, ¿qué fue lo que pasó? La única forma que tenía el fisco para incentivar eso no era dándoles plata, era simplemente diciéndole, compadres, le dijo la Fed, mejoren o reestructuren la forma de entregar créditos. Eso fue lo que les dijo. Entonces la Fed, esta cuestión, y por acá estuvo el problema, o sea, no en la Fed, sino que le dio el mensaje a los bancos, en donde los bancos, lamentablemente, nuestros colegas, o bueno, mis colegas financieros, fueron sumamente sinvergüenza y dijeron, ya, tienen que pensar que el mensaje llegó para acá, del mensaje se fue para acá, y ya este compadre está escuchando cualquier cuestión. ¿Y qué fue lo que dijo? Mira, pongan atención, acá estuvo la gran piedra de tope. Créditos muy poco probables que los paguen,
con otro, los agruparon y que en cierta medida, si es que alguien no puede pagar un crédito, ahí no está el problema. Los bancos tienen estimado que un, no sé, 20% por dar un número, no se los paguen. Y pueden estructurar su cartera de clientes con un porcentaje de no pago. Eso va a pasar. El problema no está ahí. El problema es que esos no pagos eran respaldo, que ahí viene lo que decía Sándor, era respaldo de otras inversiones que se clasificaban muy bien. Entonces, las decisiones que tomó la gente pensando que tenía ahorros muy buenos fueron erróneas. Y las carteras que se tenían, que se pensaban que estaban muy bien diversificadas, no estaban así. Entonces, gente no pagó, bien, no pagó, lamentablemente no pagó, es parte de no pagaron. Pero esto hizo de que una cantidad gigantesca de inversiones que tenían una clasificación de riesgo buena quebraran. Y ahí estuvo el problema. ¿Por qué? Porque algunos bancos tenían sus propios ahorros, como por ejemplo, ¿qué banco quebró en esa época? ¿Qué cosa? ¿Pero va a poner su micrófono o no, pues? ¿Sí? ¿Cuál? Lehman Brothers. Exacto. El de esos hermanos, que era un banco, para que saquen la idea de ser un banco 10 veces más grande que el Banco de Chile, para que más o menos dimensionen el que quebró un banco que tenía 120 años de historia. ¿Por qué? Porque gran parte de los bancos, y es que eso yo creo que ustedes no se imaginan, fue una locura. En esa época, yo estaba literalmente en la misma edad de ustedes, en segundo año de la U, 2008, no existían tanto las redes sociales, muy poquito, no existía tanta información. Acá la universidad tenía acceso a puntos de Bloomberg, tenía acceso a harta información rápida, y me acuerdo que llegábamos antes, porque en el patio daban así como charla y decían, no, es que quebró la sucursal de Europa de Ford, quebró Peugeot, quebró el Banco Europeo, quebró, se cerraba la bolsa, era una locura. ¿Por qué? Porque cuando esto generó en cadena un desenlace catastrófico en todo este mercado. Pero catastrófico. Yo creo que fue más dañina que la crisis de 1920. Y eso pasó por esto. Porque las clasificadoras de riesgo no estaban muy normadas. No había una regla. Yo no puedo decir de que eran compadres que lo hicieran mal a propósito. Pero era simplemente de que los bancos empezaron a prestar plata con respaldo de cosas que muy probable no se pagarían. Y se empezaron a quedar desnivelados. De nuevo les digo, no es que la gente, no, o sea, se sabía que la gente no iba a pagar, no sé, un porcentaje importante, sí, no se iba a poder pagar. Pero esa es una parte del problema. Si eso hubiese estado bien calibrado, se hubiese logrado prestar y hubiese estado asegurado hasta ahí. El problema es que cuando dejaron de pagar, se empezaron a caer fondos que estaban muy bien clasificados y esos fondos eran los ahorros de gran parte de las inversiones en el mundo. Ese fue el problema. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Entendió? Ahora la pregunta. ¿A Chile qué le pasó ese año? ¿Cómo nos tocó como país eso? ¿Alguien sabe o no? ¿Más o menos? O les voy a hacer otra pregunta. ¿El 2008 hubo alguna crisis acá en Chile? Prácticamente no pasó nada. ¿Por qué? Porque Chile no tenía prácticamente ningún ahorro en estos. Aquí no nos dimos cuenta de lo que pasó. Y eso fue porque en ese momento el ministro de Hacienda... ¿Cuál era el ministro de Hacienda en esa época? Ya, pero sí. No, era Andrés Velasco, que fue independiente del pensamiento político, fue un excelente ministro de Hacienda, era extremadamente conservador para lo que venía haciendo Chile. Entonces, gran parte de los ahorros no se intervenían directamente. Obviamente que hubo algunos activos de Chile con problemas, pero muy poco, muy poco. Gran parte de los ahorros en Chile no se vieron afectados, pero esto fue una lección muy grande, porque de ahí en adelante, todo lo que se analice y que tenga el visto bueno de una clasificadora está pero auditado por todos lados, porque es difícil que pase de nuevo, pero eso fue lo que pasó. ¿Ya? Sigamos avanzando. No sé si... ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Sándor?
¿No? ¿No? Ya. Además, espérenme, ahí. Además, tienen que saber que los instrumentos de renta fija, que es todo un mercado que ustedes tienen que saber, todo un mercado, existen algunos que son de corto plazo y algunos de largo plazo. ¿Ustedes se acuerdan que antes existían las letras? Bueno, antes existían las letras o pagarés, que eran cuando alguien pedía un crédito en una casa comercial o cosas así, antiguamente. Eso, cuando eran de muy corto plazo, no sé, 6 cuotas, en estricto rigor también es un tipo de deuda, también es de renta fija, pero se llama letras o se llaman pagarés también, que están acá. Generalmente son inferiores a 1 año. Nosotros no nos vamos a fijar tanto en eso. La estructura es la misma, pero no nos vamos a fijar tanto en eso. Nos vamos a fijar principalmente en los que son de largo plazo. Y esos que son de largo plazo, ¿cómo se llaman? Bonos. Eso es como para cerrar un poquito la presentación. Los instrumentos de renta fija, luego que ya logramos entender un poco el mercado completo que analizamos en la pizarra, los que son instrumentos que pagan la cuota fija, y que en el fondo es una transacción entre dos partes, que hay una tasa de interés de por medio, etcétera, etcétera, se les llama bonos. Sigamos avanzando. Solo para que se hagan la idea, todos estos que están acá son tipos de instrumentos de renta fija. De repente uno dice, renta fija, bonos. Sí, está bien. Nosotros hasta ahora hemos visto los bonos más genéricos, pero existen los depósitos a plazo. Un depósito a plazo es un tipo de instrumento de renta fija. ¿Por qué? Porque ustedes, a diferencia de por ejemplo, los fondos mutuos, un depósito a plazo, ¿qué les dice a ustedes? ¿Alguien ha tomado un depósito a plazo, no? ¿Lo ha tomado? No, pero ¿alguien le ha tocado ver lo que es un depósito a plazo? En el fondo uno va al banco y el banco le dice, mire, si usted me pasa su dinero por 180 días, yo le doy una rentabilidad de tanto, es decir, usted me pasa 100 y yo le devuelvo 120 en 300 días más. ¿Eso qué es lo que es? Un instrumento de renta fija. ¿Están cachando? Algo que no hay incertidumbre. Depósito a plazo, fondos mutuos del mercado del dinero, bonos que existen algunos a tasa fija, tasa variable, los garantizados, los securitizados. Los securitizados son cuando se agrupan varios. Los bonos con rescate anticipado, de pago en efectivo, moneda, doble moneda, tipo de cambio, lo que sea. Todo lo que en estricto rigor incorpore flujos fijos son renta fija. Generalmente son bonos, pero tienen que pensar de dónde viene, cómo viene, qué es esto. Que partió porque la gente necesitaba saltarse el intermediario para hacer un ahorro. Y ahora, en la práctica me atrevería a decir que en cantidad de dinero, no de transacciones, de dinero, yo creo que hay más de esto que créditos comerciales. Sigamos avanzando. Ya. Hasta ahí, porque necesito quedar igualado en las dos secciones. Partimos el martes la estructura. Aquí vamos a aprender varias cosas nuevas que estoy seguro que no las saben. Por lo tanto, traten de leer el PPT, analícenlo, vean y cualquier duda, por favor, me escriben. ¿Ya? Instrumento de renta fija yo creo que es una unidad bastante concreta que pueden sacar hartos puntos que les debería ir bastante bien, pero necesitan ir entendiendo bien el concepto macro. ¿Ya? Ya pues, estimados, que estén muy bien, mucho éxito y les subo las clases, ustedes saben, como tope el sábado.